Estamos todos, estoy seguro, muy interesados en escuchar una ponencia como la que va a hacer Marcela Ríos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, toda vez que nos va a permitir contextualizar la iniciativa que hay en este momento en marcha en nuestro país y compararla con lo que ha sido el desarrollo de procesos similares en muchos países del mundo. Es muy interesante esta mirada porque nos permite quizás no sobreideologizar nuestras reacciones, no pensar que unas soluciones son mágicas y resuelven todos los problemas, y a veces también no tenerle tanto miedo al cambio en este sistema normativo. Vamos a iniciar de inmediato la presentación de Marcela, pero tengo la obligación de expresar las excusas previamente de Gonzalo de la Maza, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, quien debió, por duelo, suspender a último minuto su participación en este importante evento. Me pidió que transmitiera sus excusas y también el compromiso de este consejo de muy reciente creación con el ciclo de seminarios que estamos iniciando hoy en Valdivia, pero que va a continuar, como lo señaló el propio presidente de la Cámara de Diputados y otras autoridades, en varias ciudades del país, y se completará con la presentación de estos debates y las conclusiones y aportes que se generen en una publicación que será entregada a las principales autoridades del país. Patricio Zapata, presidente del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente, también nos envió un saludo y excusó que no pudo asistir y estar presente en este mismo panel por gestiones que tienen que ver con el cambio de autoridades que hubo en Santiago, el nuevo ministro del Interior, que implicó convocatoria de ese consejo. Transmitidas estas excusas y deseos de éxito de nuestro seminario, dejo entonces con ustedes, sin más, a Marcela Ríos, que se va a referir a la perspectiva comparada de los cambios constitucionales en el mundo. Marcela. Gracias, Juan. Quiero agradecer la invitación y la hospitalidad de la Universidad Austral. Es siempre un placer para mí venir a Valdivia, es un lugar al que me gusta visitar, que siempre es interesante el intercambio con los académicos, estudiantes de acá de esta universidad. Así que feliz de estar aquí, de poder empezar esto que iniciamos hace un tiempo, esta conversación con la Cámara, el Senado y la Asociación de Universidades Regionales. Como decía el diputado Andrade, veníamos discutiendo la forma de aportar al proceso constituyente sin competir o sin interrumpir, digamos, el proceso general que se ha convocado desde el gobierno. Y teníamos mucho interés, además, de buscar una manera de generar un debate fuera de Santiago o que lograra democratizar y descentralizar las voces que participan en esta discusión. Algo que no se mencionó al principio es que la idea de este ciclo que va a estar en casi todas las regiones del país, organizado por las universidades regionales, es que vamos a ir sistematizando los trabajos, las ponencias en cada uno de los encuentros, y se va a producir un libro, una publicación a cargo de la Academia Parlamentaria, que al final del proceso, se supone que terminamos en noviembre, Juan, ¿o en noviembre? En noviembre, con un cierre organizado por las universidades en Valparaíso, y que después de eso se va a entregar esta publicación a la Presidenta de la República como un aporte de los académicos y del debate desde regiones. Entonces, estamos muy felices también por eso y esperamos que efectivamente pueda hacer una contribución respecto a los debates de fondo del cambio constitucional. Lo que voy a hacer hoy día es dos cosas. Uno, desde el Sistema de Naciones Unidas, desde la Secretaría General de Naciones Unidas, hace mucho tiempo que se viene elaborando recomendaciones, indicaciones respecto de procesos constitucionales, porque lo que vemos es que, a pesar de lo que a veces pensamos, son cada vez más frecuentes los procesos constituyentes de cambio constitucional a nivel mundial. Y desde Naciones Unidas tenemos una creciente demanda, digamos, de aportar o contribuir en estos procesos. Entonces, hemos ido tratando de sistematizar lo que son las experiencias en otros países. Hay un informe que lanzamos el año pasado donde tratábamos de centrarnos en una mirada sobre los mecanismos, y además hemos
en los últimos meses he estado recogiendo estas otras recomendaciones de Naciones Unidas a partir del trabajo que se está haciendo, como les digo, en muchos otros procesos, en muchos otros países. En términos de lo que es el proceso constituyente, y sobre eso me voy a referir, las ponencias, los paneles que vienen posteriormente van a entrar en el fondo de los contenidos de nuestra Constitución y lo que quisiéramos cambiar, pero pensando más bien en el proceso, en la forma en cómo se cambian las constituciones, ¿no? Y eso es un poco a lo que me quiero referir, a quiénes participan, cuáles son las ventajas y desventajas de hacerlo de una manera u otra y cómo lo están haciendo en otros países. El proceso constituyente se refiere a todo ese proceso, ¿no? Tanto a las instituciones como a los actores y a todo el periodo desde cuando se inicia un proceso, la iniciativa de cambiar un texto constitucional hasta que se ratifica el texto final. Y uno de los grandes temas, y esto quizás a nosotros nos parece algo particularmente preocupante porque tenemos una sensación de que las cosas no andan muy bien en nuestro país, pero en términos generales una gran cantidad de países cambian las constituciones en momentos de quiebres, ¿no? En momentos de crisis, después de un cambio de régimen, después del fin de una guerra civil, después del término, digamos, de un periodo de colonización. Y entonces en todos los procesos de cambio constitucional en la era moderna, quizás esto podría haber sido distinto a finales del siglo XVIII o el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, a mediados del siglo XX, donde las élites tenían un control mucho más cerrado respecto de lo que pasaba en la política y era mucho más posible cambiar las reglas del juego sin interacción con la ciudadanía o sin que la ciudadanía se enterara o sin que hubiera una demanda de interlocución. Hoy día en las democracias modernas eso no es posible, o sea, las élites no pueden cambiar las reglas del juego, menos en sistemas democráticos, quizás todavía en los regímenes autoritarios donde no hay reglas básicas, digamos, de procedimientos y de participación, pero en un sistema democrático, en las sociedades modernas, hoy día es esencial para cambiar una constitución la legitimidad del proceso. Y todos quienes estén involucrados, pero en particular la ciudadanía, considere que las formas en que se está cambiando la Constitución son legítimas, que les hacen sentido, que las aceptan, que las reconocen como válidas. Por lo tanto, la legitimidad es, como dice acá, la piedra angular y el componente esencial de un proceso constituyente. Legitimidad que, como todos imaginarán, es muy difícil medir, ¿no? O sea, es muy difícil decir en qué momento uno obtiene legitimidad, cuánta legitimidad. Quizás una vez que haya transcurrido el proceso va a ser más fácil analizarlo, pero mientras estamos en el proceso es difícil evaluar cómo va creciendo o en qué medida podemos tener legitimidad. Pero sin legitimidad es imposible, muy difícil que se logre impulsar un proceso de cambio constitucional exitoso. Ahora, entrando más a los temas más concretos, lo que nosotros vemos a nivel mundial es que hay distintas maneras, procedimientos, instituciones con las cuales se pueden cambiar las constituciones. En el informe que lanzamos el año pasado hablábamos de 3 grandes mecanismos. Las constituciones las puede escribir el propio Congreso, el Poder Legislativo Regular, la puede cambiar una comisión de expertos designada, o sea, un grupo de notables de algún tipo, o la puede redactar y cambiar una asamblea constituyente. Esas son como las 3 grandes formas, mecanismos de cambio constitucional. Cada una puede tener efectos, fortalezas y debilidades. El hecho de que uno elija a los representantes que van a redactar la Constitución tiene unos aspectos positivos muy importantes. Los ciudadanos pueden expresar sus opiniones y elegir a quienes ellos consideran que efectivamente representan sus posiciones. Esto habitualmente está asociado a mayores niveles de legitimidad. Si nosotros podemos elegir quiénes van a redactar el texto, eso a veces inspira más legitimidad. Y las elecciones, sobre todo en sistemas democráticos, cuando las elecciones ya están legitimadas, funcionan bien, están reguladas, le otorgan a todo el proceso una dimensión positiva.
pero también tiene algunos problemas, digamos, elegir a los representantes. También, dependiendo de cómo se hagan las elecciones o el tipo de sistema electoral que se seleccione, puede, en vez de ayudar a la legitimidad, puede generar un problema en el sentido contrario. Pueden ser que las elecciones no fueron del todo limpias o que no se eligieron a las personas que deberían ser, entonces puede generar ahí cuestionamiento. Puede generar una extrema polarización, hacer campañas para elegir a los representantes para escribir el texto, puede aumentar niveles de polarización y división entre la ciudadanía. Si no se toman medidas específicas, es difícil con sistemas electorales normales asegurar la representación de todos los que quisiéramos que estuvieran en la redacción de un texto. O sea, ¿cómo aseguramos que estén representados los pueblos indígenas? ¿Cómo aseguramos que hay una representación equitativa de hombres y mujeres con sistemas electorales tradicionales? No necesariamente se logra que el órgano que se vaya a ser electo pueda ser muy distinto al Congreso que ya existe. Más bien, si uno aplicara el mismo sistema, con los mismos partidos compitiendo, con las mismas dinámicas, tendríamos que cualquier órgano electo sería más o menos similar a los que ya existen, y eso quizás podría terminar siendo no del todo representativo o como quisiéramos. Y es esencial, cuando se habla, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, a veces hablamos mucho de las virtudes que podría tener, pero también algunos de los problemas es que sin tener claro qué sistema electoral se va a usar para elegir a los integrantes de esa asamblea, nuevamente la definición del sistema electoral es esencial, porque es lo que determina quién puede entrar y quién queda fuera. Si entran los partidos chicos, si entran los partidos grandes, si pueden competir actores que no son partidos, pueden competir los movimientos. Hay un conjunto de preguntas y posibles problemas que se abren a la definición del sistema electoral. Por otro lado, si tuviéramos un órgano que redacta la Constitución que es designado, por ejemplo, una comisión de expertos, algunas de las cosas positivas es que se podría garantizar que todos que van a estar en ese órgano saben de constituciones, digamos, o tienen especialidad particular en textos constitucionales, conocen la evidencia internacional o conocen textos de otros países que se quieren utilizar como ejemplo. Y lo otro que puede ser positivo es que si alguien designa a los integrantes de una comisión para redactar, uno ahí podría asegurarse, quien sea, si fue el presidente o la presidenta o el Congreso los designa, uno podría asegurar que están representadas en igual medida las regiones, que hay hombres y mujeres, que hay indígenas, o sea, el proceso de designación puede tener un efecto positivo en términos de que permite mayor control respecto de quienes están. También ese mayor control puede terminar siendo que son puras élites cerradas, todas de Santiago, todos hombres abogados, digamos. O sea, se corre el riesgo, digamos, en ambos sentidos, pero permite la posibilidad de que exista mayor control de quienes van a integrar un órgano de redacción constitucional. Algunos de los problemas con las comisiones es que hoy día existe una percepción de que estos espacios son poco representativos. Aquí, efectivamente, cuando miramos en el tiempo los datos, era mucho más habitual que las constituciones las redactaran comisiones de expertos a mediados del siglo XX, era más común, era más aceptable, digamos, en distintos países, y hoy día cada vez es menos frecuente, porque efectivamente hay una sensación de que no necesariamente son espacios representativos, y también, como decía, hay una posibilidad de que las élites excluyan a grupos históricamente marginados, digamos. O sea, nada hace pensar que en estos espacios van a estar todos los actores representados de la manera adecuada. Entonces, en ambos casos, ya sean órganos representativos electos o no electos, se corren riesgos respecto de la conformación y la representatividad que pueden afectar la legitimidad del proceso. Después, asociado a lo mismo, hay un debate que tiene que ver con quién debería redactar, y esto quizás no aparece tan explícitamente, pero es parte de los debates que existen respecto de si es bueno que las constituciones las redacten solo los especialistas constitucionales o que en esa redacción y en ese debate tienen que participar todos los ciudadanos y también los actores políticos tradicionales. Y acá nuevamente hay
cosas a favor y en contra para una u otra mirada. Lo más probable es que lo que sea adecuado es que se busque una mezcla, un equilibrio entre un órgano que esté integrado por algunos especialistas y otros políticos que tengan representación. Lo bueno de que estén los expertos es que tienen experiencia y conocimiento más allá de la contingencia sobre constituciones, aumenta la facilidad para llegar a consenso. En eso se supone que esta es una teoría respecto de la experiencia comparada. Mi experiencia en los últimos 3 años de estar en muchos seminarios con abogados constitucionalistas, yo le pondría varios granitos de sal a ese comentario de que es más fácil que los abogados constitucionalistas lleguen a consenso que los políticos. No lo tengo tan claro. No lo sé. Pero podrían tener mayor posibilidad de recoger informaciones, pueden generar más confianza. Es difícil, sin embargo, que los expertos sean percibidos como imparciales, o sea, eso ya lo vemos hoy día en nuestro país, nunca hay especialistas que puedan ser desprovistos de sus propias, o sea, que no tengan, que uno pueda decir que no tienen, nadie está alejado de tener sus propios intereses, sus propias opiniones normativas. Y lo otro es que estos actores no necesariamente tienen conexión con la ciudadanía, no necesariamente son representativos de grupos, lo que los hace tener una debilidad respecto de la relación con los ciudadanos. Y los políticos tienen las debilidades y las fortalezas totalmente inversas, ¿no? Tienen fortaleza en tanto pueden ser más representativos, pueden tener lazos fuertes con las élites y con la ciudadanía y en algún sentido pueden generar confianza si es que son percibidos como legítimos, ¿no? Pero también puede ser que tengan muy pocas competencias técnicas, ¿no? Y eso sea una debilidad. Entonces, en ambos casos, nuevamente, si quienes redactan las constituciones son especialistas o son políticos o si son electos o son designados, hay que considerar un conjunto de factores, como decía, que tienen que ver con las especialidades, con la legitimidad. También cuando pensamos en quién redacta las constituciones hay que tomar decisiones respecto de un conjunto de materias que no son obvias. Cuando planteamos, como les decía, si son tres posibilidades, sea el Congreso, sea una asamblea constituyente, sea una comisión de expertos, en cualquiera de los 3 casos se tienen que definir reglas del juego para tomar decisiones y para ver cómo se adoptan los contenidos. Si es el Congreso, obviamente eso es más fácil porque el Congreso ya tiene reglas del juego, ya se sabe cómo se adoptan las decisiones, ya se sabe los quórums. Entonces, reglamentos de funcionamiento, se requiere invertir menos tiempo o dedicación en pensar en eso. Pero si se va a crear un órgano nuevo que va a tener este rol, necesariamente se requiere tomar decisiones respecto sobre reglamentos sobre el proceso general, quién lo dirige, cómo se lidera, las normas para tomar, para quién puede hablar o quién no puede hablar, la estructura organizacional interna, los requisitos para notificar, digamos, cómo se funciona, los requisitos de quórum, cómo se adoptan las decisiones, por mayoría simple, por 2/3, algunas cosas son por mayoría simple y otras cosas son por un quórum más elevado. Todo lo que implica tomar decisiones para el órgano que va a redactar una constitución es esencial para el contenido del texto, pero también es esencial para asegurar la representatividad y en última instancia la legitimidad del país, del proceso. Respecto de los datos, y voy a pasar esto rápido, como les decía, lo que nosotros vemos entre el 47 y el 2015 es que cerca de 239 constituciones se han redactado en este periodo, por lo tanto es algo, como les decía, más habitual de lo que a veces pensamos. Es cierto que en algunas regiones del mundo esto ocurre mucho más a menudo que en otras, claramente en África es la región del mundo donde más producción constitucional se ha tenido en los últimos 50 años, qué sé yo, más de medio siglo. Eso no necesariamente es un dato positivo.
Pero efectivamente hay muchos países, también en Europa, Canadá, Estados Unidos, en América Latina, que han redactado textos constitucionales, nuevos textos constitucionales en los últimos 50 años. Por lo tanto, tenemos ya bastante experiencia en el mundo para aprender de cosas que funcionan y no funcionan. O sea, no estamos en una situación donde lo que estemos haciendo como país sea absolutamente inédito, que nunca nadie haya atravesado por un proceso de cambio constitucional estando en democracia, por ejemplo, que a veces pareciera que estamos haciendo algo que nadie más hace o que no se hace que no hay ninguna experiencia. Eso no es así. Tenemos bastante experiencia de lo que ocurre. Como les decía, la experiencia nos muestra que hay estas tres grandes formas de cambiarlo a través del poder legislativo, y el poder legislativo puede ser el poder legislativo ordinario, digamos, el Congreso, el Parlamento electo regularmente, como podría ser nuestro Congreso hoy día, o a veces en algunos países es un Congreso, un Parlamento electo especialmente para eso, y ahí es porque se convoca, las elecciones parlamentarias se convocan en función de o a partir de una plataforma de cambio constitucional. Entonces los ciudadanos saben que están votando un Congreso que va a redactar una Constitución. Y eso, por lo tanto, hace esta variante, digamos, que es el Congreso ordinario, pero que tiene un mandato específico del pueblo para redactar la Constitución. El segundo mecanismo son las asambleas constituyentes y las comisiones de expertos. En el informe del PNUD que pueden descargar de nuestra página de pnud.cl sobre mecanismos de cambio constitucional en el mundo, analizamos en extenso el mecanismo de asamblea constituyente, justamente porque es un mecanismo que en Chile nunca se ha usado y que existen muchas dudas respecto de cómo funciona. Quisimos aportar para explicar un poco en los países que se ha usado este mecanismo cómo funciona. Simplemente aquí decirles que es un órgano representativo, en el sentido de que se eligen sus integrantes igual como se eligen los integrantes de un congreso o un parlamento, se hace a través de elecciones, funciona en términos de su composición, de la cantidad de gente, es más o menos similar. Lo que vemos en otros países han sido más o menos similar a lo que son los poderes legislativos. La gran diferencia, que es una diferencia teórica, política, práctica, digamos, que tiene distintas importancia, es que la Asamblea Constituyente tiene como único mandato escribir la Constitución, y una vez que termina de escribir la Constitución se disuelve. O sea, esa es la diferencia central. El Congreso tiene como misión, además, ser el órgano legislativo del país, por lo tanto puede estar simultáneamente redactando una Constitución y legislando, designar a un grupo, a una parte de sus integrantes que se dediquen al tema constitucional y el resto sigue funcionando, o en casos excepcionales se puede como dejar todo lo demás de lado y dedicarse solo a la discusión constitucional, y después no se autodisuelve, obviamente, porque es el órgano habitual. Entonces, la principal distinción es esa, ¿no? La Asamblea Constituyente tiene como único mandato la redacción de la Constitución. Existe además mucha experiencia en otros países donde se ponen restricciones respecto de quienes participan en las asambleas constituyentes para que después, por ejemplo, no puedan competir por las elecciones regulares, para que no sea una plataforma de salto a otro cargo, o también se han establecido restricciones en tanto que quienes se integran o pueden competir para estar en una asamblea constituyente no sean autoridades en ejercicio. O sea, por ejemplo, no pueden ser los intendentes, no pueden ser los parlamentarios, pero también restricciones como que no pueden ser los integrantes de las Fuerzas Armadas, los jueces o ciertos actores que se define que no deberían estar participando activamente en la deliberación constitucional. En términos de los países, las experiencias hay, como les digo, hay países que han utilizado los distintos mecanismos en distintos momentos. En los sistemas democráticos, en realidad, crecientemente las democracias modernas usan el Congreso o las asambleas constituyentes, cada vez menos frecuente que los sistemas democráticos utilicen comisiones de expertos. Eso, como les decía, porque ha habido un cambio en las percepciones de la ciudadanía, porque en un sistema democrático hay cada vez una mayor demanda de participación, de inclusión, de representatividad. Por lo tanto,
las comisiones de expertos han quedado un poco como para otro momento histórico. Y ahí, como ustedes pueden ver, hay varios países que aparecen con varios años, porque significa que Afganistán, por ejemplo, en este periodo ha redactado 3 constituciones. Hay varios países que además están en distintas columnas porque han utilizado distintos mecanismos en distintos momentos, y hay otros países que aparecen solo una vez, como España y en el 78, por ejemplo. Voy a saltar esto para... finalmente, algunas recomendaciones o aprendizajes de lo que es la experiencia de otros países que tienen que ver con el proceso que estamos viviendo hoy día, ¿no? En todos los países que se impulsan procesos constituyentes hay un componente de educación cívica importante. Y lo que vemos es que la educación cívica puede ocurrir en distintos momentos del proceso. Puede ocurrir antes, digamos, antes de elaborar la Constitución, como para preparar a los ciudadanos, pero también puede ocurrir durante el proceso. Incluso muchos países hacen fuertes campañas de educación cívica después de un proceso, una vez que ya se redactó el texto, para que el texto sea conocido. Entonces, la educación cívica no necesariamente... si no se hace en un momento, significa que el proceso está mal hecho, digamos. Puede ser al principio, durante, y lo que vemos en muchos países, yo creo que la experiencia que estamos viviendo hoy día como país con los encuentros autoconvocados, es que la participación en el mismo proceso es un proceso de educación cívica quizás más profundo que cualquier otra cosa, o sea, más que una cartilla, más que una página web donde uno pueda, o más que una clase donde a uno le expliquen qué es la Constitución o qué sé yo, el poder interactuar con otros ciudadanos, el debatir, el leer, el discutir lo que uno cree sobre la Constitución es también parte importante de este proceso de educación. Y a partir de la experiencia internacional se pueden señalar 2 modalidades donde se desarrolla por educadores oficiales, esos pueden ser del gobierno, del órgano redactor, o también cuando se involucra, también hay mucha experiencia donde actores no formales participan, las ONG, los partidos, los medios de comunicación. Como les decía, por lo general abarca la educación, el proceso. Los contenidos de la educación cívica incluyen explicar el proceso constituyente, nociones de constitucionalismo básico, como qué es la Constitución, historia constitucional de un país, asuntos constitucionales sustantivos respecto del fondo de las constituciones, etcétera. O sea, uno puede incluir en esto y, como les decía, hay mucha experiencia de distintos países en que se usa los procesos de educación cívica en distintos momentos y de distintas formas. Y también consultas públicas. Esto vemos que hay a menudo en los procesos constituyentes, independientemente de quienes sean quienes redactan, ya sea el Congreso, ya sea una comisión de expertos, ya sea una asamblea constituyente, se acompaña este órgano que toma las decisiones y que va a redactar el texto y en muchos casos aprobarlo, con una interacción con la ciudadanía. Con esto, o sea, cualquiera de estos 3 órganos redactores puede tener mucha participación de la ciudadanía o poca participación. O sea, una asamblea constituyente puede ser electa muy democráticamente, ser representativa en términos electorales, pero después nunca más preguntarle nada a nadie y hacer un proceso interno de discusión del texto, redactar una constitución. Algunas asambleas no tienen que someter ese texto a un plebiscito ratificatorio, sino que la propia asamblea tiene el mandato y la facultad para aprobar el texto, y entonces los ciudadanos pueden elegir a su representante, pero nunca más tener que participar muy activamente en el debate de los contenidos. Pero también, de la misma forma, una asamblea constituyente o el Congreso o la Comisión puede generar espacios de consulta pública permanentes, ya sea antes del proceso, como lo estamos haciendo ahora en nuestro país, para ver qué es lo que pensamos, qué queremos, qué opinamos, o en otros momentos. La idea de las consultas públicas es que buscan activar los aportes de la ciudadanía y de los grupos organizados, y acá es importante que esta distinción entre ciudadanía y grupos organizados, porque los ciudadanos como individuos podemos tener preferencias, opiniones, pero también
toda sociedad democrática tiene intereses colectivos organizados que tienen plataformas o promueven ciertas preocupaciones que no necesariamente son las mismas que las de la ciudadanía, representan a grupos de la ciudadanía. Por ejemplo, los movimientos medioambientalistas o animalistas que se están movilizando hoy día para que los encuentros locales consideren que los derechos de los animales estén en la Constitución. Las organizaciones o movimientos de mujeres que defienden los derechos, los sindicatos que tienen una plataforma o que pueden, los trabajadores organizados que quieren que el derecho a sindicalización quede plasmado de una cierta manera. Los pueblos indígenas que van a tener en nuestro país un proceso paralelo de debate que tienen toda una agenda de discusión sobre derechos colectivos. O sea, hay temas que no son solo las opiniones desagregadas de los individuos, sino que también tienen que ser consideradas las opiniones de los actores colectivos en estas consultas o audiencias. Y se debe hacer lo posible para que todos estos grupos puedan efectivamente participar en algún momento, para que se sientan incluidos, para que su opinión sea considerada. Y lo importante, sobre todo para la legitimidad, es que la información de estas consultas sea efectivamente transmitida de una manera que todos sepamos en qué se traduce, digamos, estas consultas y estas opiniones, porque si generamos un gran proceso de debate y de escucha o de consultas que después, o sea, nadie sabe para qué sirvió, nadie sabe qué pasó, quedó en un informe guardado en un cajón y después nada de lo que va a tener la Constitución tiene nada que ver con el proceso de consulta, eso obviamente puede generar un efecto negativo respecto de la legitimidad del proceso. Cuando se producen estos procesos de cambio constitucional y se termina redactando nuevas constituciones, hay algunos procesos que son más exitosos que otros. ¿Qué significa que un proceso sea exitoso? Y acá esta es una mirada más bien desde la política, de la ciencia política, más que desde el contenido de las constituciones. Algunos dirán, bueno, que sea una buena constitución, efectivamente. Ahora, ¿cómo evaluamos qué es una buena constitución? Es algo que también es difícil de definir. Pero parte importante de un éxito de un proceso constituyente tiene que ver con lo que les decía al principio, con la legitimidad. O sea, si todos los ciudadanos, una gran mayoría de los ciudadanos pensamos que el proceso estuvo bien hecho, me sentí escuchado, estoy de acuerdo en cómo lo hicieron, me pareció bien y me preguntaron la opinión o yo me sentí incluido, o aunque no me hubieran preguntado la opinión, pero a mí me pareció que estoy de acuerdo con el procedimiento, aún mejor si al final de ese proceso el texto que se redactó ya fuera como fuera a través de alguno de estos mecanismos, se llevó a una consulta vinculante a los ciudadanos, se llevó a un referéndum, un plebiscito, para preguntarnos si estábamos de acuerdo con el texto o no, y hay una amplia mayoría que aprueba ese texto, seguramente ese es un proceso que podemos decir es un proceso exitoso, porque se logró redactar un texto que tiene una amplia aprobación, que tiene mucha legitimidad. Es probable que ese texto va a lograr tener, si el país es un país estable, digamos, si no ocurren procesos, digamos, de quiebre político de otra índole, es posible que ese texto vaya a lograr instalarse como un texto aceptado por los ciudadanos y las ciudadanas. Pero para que eso sea exitoso, lo que nosotros vemos es que en realidad no hay una receta única. Eso es como algo súper importante que desde la experiencia que tiene el Sistema de Naciones Unidas en ver distintos procesos constitucionales, vemos que no hay una sola manera de hacer esto. O sea, esto, como siempre digo yo, esto no es como sacar la receta de un queque de internet y que la misma receta nos va a dar el mismo queque. Y cualquiera que ha hecho un queque sabe que aunque uno copie exactamente la receta que sale en el internet, el queque puede quedar fatal. O sea, puede quedar porque no supimos batir los huevos, porque el horno estaba muy fuerte, por lo que sea. Entonces, esto no es como miré la receta, en Islandia se hizo así, en Colombia se hizo allá, en Bolivia se hizo así, en España en el 78, entonces en Alemania me gusta el texto constitucional, entonces yo voy a hacer el proceso igual como lo hicieron los alemanes y me va a salir la misma constitución. Eso no es así. O sea, acá interviene la política, las tradiciones jurídicas, las confrontaciones, la legitimidad. Entonces, si bien podemos aprender de las experiencias de otros países, nunca vamos a poder copiar un modelo y que nos va a quedar exactamente, y eso nos va a asegurar el éxito del proceso.
La mayoría de los procesos constituyentes son impulsados por una decisión política. Se requiere necesariamente que las élites y quienes están a cargo del país tengan una convicción de empujar estos procesos. Estas decisiones políticas tienen que ser refrendadas por cambios jurídicos que permitan, que posibiliten un proceso constituyente que sea exitoso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en Colombia, en el 91, cuando se cambió la Constitución, no existía dentro de la Constitución que regía Colombia la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, ni estaban definidas las reglas de cómo hacerlo. La decisión de convocar una asamblea constituyente fue consultada a la ciudadanía con un plebiscito, y las reglas de cómo convocarla fueron discutidas por las élites políticas, por los partidos, pero después el Congreso lo aprobó y el Tribunal Constitucional también lo aprobó. O sea, fue una decisión política que obviamente después tuvo una aprobación jurídica. Entonces, no era algo extrajurídico, pero tampoco estaba contemplado dentro del orden jurídico colombiano antes que se hiciera. Por lo tanto, se requieren ambas cosas, ¿no?, para un proceso resulte. Como les decía, la elección del procedimiento requiere de considerar la estrategia, las condiciones políticas del país. Se pueden contemplar, y crecientemente hay una demanda por mucha más participación ciudadana. Esa participación puede ocurrir en cualquier momento. Otro tema, y esto ha estado bastante presente en nuestro debate público, es que hay crecientemente una demanda por transparencia. El proceso constituyente debe ajustarse a los estándares y a las demandas de acceso a información y transparencia que demandamos del funcionamiento de otros procesos de deliberación pública. O sea, no puede ser que la ley del tránsito, cuando se discute en el Congreso, nosotros podamos saber todo y podemos pedir por ley de acceso a información quién tomó las decisiones, cuáles fueron los correos, qué presupuesto hay, todo. O sea, y si no nos entregan la información podemos apelar al Consejo de Transparencia. Y sobre el cambio a la Constitución, no tengamos idea de cómo se van a tomar las decisiones, quién las toma, cuáles son las reglas. O sea, necesitamos tener por lo menos el mismo estándar respecto de la deliberación legislativa general. Como decía antes, la clave de todo el proceso es la legitimidad. Esto requiere que todos los sectores e instituciones relevantes de una sociedad participen de manera activa en las distintas etapas. Y esto también requiere, y esto es muy importante para el ciclo de seminarios que estamos teniendo, en que es necesario considerar las especificidades de las regiones, de las distintas áreas geográficas, de los distintos grupos, para los debates y para los temas y para los procesos de participación. Necesariamente se tiene que dar cuenta de que todo este proceso, todas las consultas, la participación, la transparencia, no puede ser solo una cosa de las élites o que esté en el centro del país sin ninguna conexión con el resto del país o el resto de la ciudadanía. Y algo que a veces también me he referido mucho a la ciudadanía, pero también lo he dicho varias veces, que si no existe una convicción, un apoyo de las élites, si las élites no están involucradas, digamos, y no hay una aceptación, digamos, del proceso, es improbable que un proceso constituyente sea exitoso. O sea, no se puede avanzar en proceso constituyente con el boicot de las élites o con que sectores importantes de las élites no quieren impulsar este proceso o están en contra o no lo consideran legítimo. Por eso es tan importante que efectivamente esto incorpore a todos los actores de manera equitativa y que se consideren las aprehensiones y las oposiciones para ser consideradas en el proceso. Lo que escuchamos, por ejemplo, de lo que ha sido el debate del Consejo de Observadores tiene mucho que ver con esto, ¿no? De considerar las aprehensiones, los resquemores, las críticas que pueden tener distintos sectores y incorporarlas, atenderlas, responderlas de manera de que todos sientan que efectivamente el proceso da garantías para que todos puedan expresar sus opiniones de manera adecuada. Yo lo dejo ahí. Sobre la transparencia, que era lo que estaba antes, que tiene que ver un poco también con el proceso actual y con lo que viene para adelante, ¿no? O sea, es importante que
que durante todo el proceso se esté informando de las etapas, de los procedimientos, de que todos podamos informarnos, de que hoy día, por ejemplo, en el proceso que tengamos acceso todos los ciudadanos a un informe final, que podamos mirar cuáles son las discusiones, que existe un sistema de registro que después se pueda consultar. Todo ese tipo de cosas son buenas prácticas y han demostrado en otros países que contribuye ciertamente a que los procesos constitucionales exitosos terminen con altos grados de legitimidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcela y estoy seguro que muchos de ustedes querrán hacer algunas preguntas a nuestra experta invitada, de manera que está disponible un micrófono para el que vaya levantando la mano, se lo van a hacer llegar. Lo más directas y breves las preguntas, por favor. Estamos todos, parece, medio todavía... Necesitamos café. Necesitamos el café. Allá el señor en la fila de atrás. Marcela destacaba en la parte final la importancia de encuentros regionales como este para captar las distintas sensibilidades de todas las zonas del país. Yo creo que eso es sin duda un punto importante. Por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Eric Mora, yo vengo de La Unión, trabajo en Río Bueno con pequeños agricultores. Eso es un detalle en el fondo. La pregunta es, si bien es cierto, usted dijo que esto no es copiar una receta de las otras constituciones, pero de acuerdo a su experiencia, ¿podría nombrar al menos 5 buenas constituciones desde su punto de vista, de las que usted conoce? Directo. Marcela, sigamos mientras... ¿Hay otra pregunta que se quiera anotar de inmediato? Para no monopolizar la palabra. Acá, la señorita al centro. ¿Por qué se está haciendo un proceso de consulta paralelo para los pueblos originarios? Dos preguntas muy breves y directas. Por acá, ¿tenemos alguna otra consulta que quieran hacer? Esta. Y acá adelante, ¿no? Buenos días, señora Marcela. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros participamos de un encuentro acá local en la Universidad Austral, en la Facultad de Derecho, e inclusive nos dimos cuenta que este proceso ha sido muy rápido. Entonces, la información que se ha entregado está muy encima y los plazos están muy acotados. Entonces, nosotros somos de organizaciones indígenas también y también encontramos extraño con respecto a que se haga un proceso paralelo con respecto a nosotros del proceso constituyente que se está haciendo en estos momentos. Igual a nosotros nos rigen convenios internacionales y todo lo demás, y dentro de la propuesta que nosotros dejamos de la participación que tuvimos es que se respeten los tratados internacionales y se acojan como debería ser, cosa que esta Constitución y el Estado de Chile no ha cumplido hace rato ya que no lo está cumpliendo. Entonces, la crítica de nosotros vino a que este proceso está muy encima, entonces la gente tiene muchas dudas y no sabe lo que decir en el proceso. A nosotros nos costó harto participar ahí y verlo. Acá había otra consulta por acá. Usted mencionó que es muy importante que la élite esté dispuesta a trabajar transparentemente y de cara a la ciudadanía. La pregunta es, ¿usted cree que la élite chilena está en condiciones de hacer eso en este momento? Qué pregunta, ¿eh? Sí. Ya tenemos 4 consultas por el momento, vamos a comenzar y si luego hay otras, una ronda más. ¿Hay una más? Una más y concluimos con... Mi consulta es si las constituciones existentes actualmente hay alguna abierta, es decir, que acepte o rechace cosas que no funcionan dentro de porque estoy viendo que hay una complejidad enorme en ciertos aspectos, en que se puede equivocar uno fácilmente, que va a funcionar y no funciona.
Entonces, Usted mi se refiere pregunta como es que que dentro sea de la- abierta la Constitución en el sentido que se esté continuamente retroalimentando de nuevas situaciones. Muy bien. Partimos, Marcela, entonces, con las 5 preguntas que se nos han hecho llegar hasta el panel. Varias de estas preguntas yo no sé si soy la persona más indicada para responderlas. Después tenemos un panel con distinguidos profesores de Derecho Constitucional, quizás ellos se pueden referir mejor que yo a algunas de ellas, pero voy a empezar por el tema indígena, que conozco mejor porque el gobierno nos ha pedido a 4 agencias del Sistema de Naciones Unidas, al PNUD, a UNICEF, a la OIT y al Alto Comisionado de Derechos Humanos que seamos observadores de este proceso paralelo. ¿Cuál es la lógica del proceso paralelo indígena? Efectivamente, como decía el señor, el Estado de Chile tiene ciertos compromisos internacionales, en particular ratificó y es obligatorio cumplir con los mandatos del Convenio 169 de la OIT. El Convenio 169 de la OIT lo que le exige a los estados que lo ratifican, en este caso este convenio es ley para nosotros, es que todas las materias legales o administrativas que tengan un impacto en los pueblos indígenas tienen que ser, existen 2 exigencias, que tienen que generarse problemas de participación, el artículo 6, y consulta. Hay una exigencia de participación de los pueblos indígenas y una exigencia de una consulta previa. La consulta previa tiene además que tener ciertos estándares que tiene que ser, el mecanismo de consulta tiene que ser aprobado y consensuado con los propios pueblos indígenas. O sea, yo no puedo preguntar, el Estado no puede preguntar de la manera que se le plazca, tiene que haber también un acuerdo respecto de cómo se hace. A veces esto es difícil de entender. Ayer escuchaba a Gonzalo de la Maza, que es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y para fomento de la sociedad civil, que decía que es irónico en nuestro país, él no usaba esa palabra, la uso yo, pero es algo irónico que para el resto de los ciudadanos no tenemos un convenio 169. Entonces, para el resto de los ciudadanos el Estado no nos tiene que preguntar nada. Los pueblos indígenas tienen este marco legal vinculante que obliga al Estado a hacer un proceso de una cierta manera. Y la idea del proceso paralelo es, primero, los individuos indígenas pueden participar en el proceso general constituyente como todos los demás. O sea, todas las personas indígenas pueden organizar encuentros autoconvocados, asistir a encuentros, tienen todo, pueden llenar el formulario, etc. Pero el proceso paralelo no es para los individuos indígenas, sino para las organizaciones indígenas. Es un proceso de participación para discutir colectivamente sobre los temas de, ya sea el Estatuto Indígena, la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Pero es una convocatoria a colectivos, no a individuos. Entonces hay una distinción respecto de a quiénes se está convocando y que tiene que ver con el mandato del 169. También es distinta en el sentido de que es el Estado el que tiene la obligación de la participación y la consulta, por lo tanto es el Estado el que está convocando a las organizaciones a sentarse a esta participación. La idea es que este proceso paralelo va a ser complementario a los procesos, al proceso general de participación en el que estamos, que también va a tener un informe final. La idea es que se van a organizar encuentros colectivos con las organizaciones indígenas en todo el país. Son 5 universidades las que van a organizar los encuentros, no ningún ministerio, sino que van a ser universidades públicas las que van a o estatales, las que van a organizar el proceso, y después esa sistematización va a ser entregada también como un insumo para la redacción. El Estado además tiene el deber, y esto todos deberían saberlo, que una vez que exista un texto constitucional,
el Estado tiene la obligación de hacer un proceso de consulta con los pueblos indígenas. O sea, no se puede cambiar la Constitución según lo que implica el convenio 169, sin hacer después un proceso de consulta propiamente tal. Pero hasta que no existe un texto, no se puede, lo que está ahora no es una consulta, porque no hay texto para consultar. O sea, lo que se está convocando ahora es un proceso de participación igual al de participación general de la ciudadanía. No sé si fui tan clara, pero si alguien tiene una duda, después en el café puedo y la pregunta sobre puedo ¿está responder, la claro. élite en condición? Después, las otras cosas. Una preguntita. Las constituciones abiertas, todas las constituciones tienen capítulos de reformas. O sea, todas las constituciones contemplan un mecanismo de cómo ir cambiándolas. Lo que no todas las constituciones contienen es un capítulo de autodisolución, digamos. O sea, no todas las constituciones consideran un mecanismo para cómo hago para redactar una entera de nuevo. Pero todas las constituciones contemplan mecanismos de reforma y de hecho la constitución que nosotros tenemos hoy día es una de las constituciones que más reformas ha tenido. Creo que son, no sé, 59, algo por ahí. No sé algo cómo, por ahí. por ahí, más o menos. Entonces, las constituciones se pueden ir reformando y en muchos países se van cambiando, ya sea por reforma a los artículos o los capítulos de la Constitución, o ya sea por interpretación. Por ejemplo, a veces escuchamos esto en las películas, a veces nos queda esta idea de que en Estados Unidos es la Corte Suprema la que interpreta la Constitución, entonces puede cambiar el sentido de una Constitución, la forma en que se interpreta. Entonces, eso es parte del proceso de desarrollo constitucional permanente. Lo que no es tan frecuente es que se redacte una entera de nuevo, eso es lo más atípico. Respecto de las élites, el PNUD lanzó un informe hace como 2 años sobre la politización de la sociedad, donde las cosas que planteamos es que una de las características que nosotros veíamos de la sociedad chilena contemporánea es un profundo quiebre entre las élites y la ciudadanía. O sea, que hay una... que creo que se ha venido agudizando todos los últimos 2 años con todo lo que han sido esta secuencia de escándalos de corrupción. Creo que ha profundizado ese quiebre, un aumento de desconfianza, pero también ese quiebre tiene que ver con que hay como visiones bien distintas. Nosotros lo que vemos es que dentro de las élites hay mucho más temor al cambio, adversión al riesgo. Los ciudadanos tienen menos temor al cambio, menos adversión al riesgo. Tienen más interés de mejoras y cambios. Las élites tienden a ser más conservadoras en el sentido de conservar, ¿no? de quedarse con lo que hay. Y ahí efectivamente lo que vemos en los estudios de opinión es que hace mucho rato que la ciudadanía, esto es similar al cambio de la ley de divorcio, por ejemplo, cuando teníamos años y años de las encuestas mostrando que los chilenos todos estaban de acuerdo con el divorcio y sin embargo una minoría del Congreso estaba a favor y la mayoría estaba en contra. Digamos, había una diferencia muy grande de percepciones o posiciones. Con el proceso constituyente, con el cambio de la Constitución, a mí me parece que pasa algo similar. Esto hace mucho rato que los estudios de opinión muestran que la ciudadanía en términos generales y por distintas razones, y eso es un tema en sí mismo, quiere cambiar la Constitución o está de acuerdo con cambiarla, siente que esto es algo que es positivo, que hay que hacerlo, que es bueno, y sin embargo eso ha costado mucho más que sea, no sé si ha costado, hay una opinión distinta dentro de las élites. Pero también creo que es un proceso, o sea, me parece que hoy día esa diferencia tan grande entre élite y ciudadanía se ha ido acortando y creo que muchos más de las élites están mirando que este es un proceso que está en marcha y que puede tener también dimensiones positivas. Yo una de las cosas que siempre digo es que a mí me parece que este proceso, más allá del contenido de la Constitución, es como... Había un eslogan en los 90 de las feministas de las que soy parte que decían el texto como pretexto. Y creo que, como mi mirada de cientista política, creo que el proceso constituyente también puede ser un pretexto, que el texto constitucional también es un pretexto para tener una discusión entre élites y ciudadanía respecto del país que queremos. Y también puede ser una oportunidad de hacer de manera ordenada, democrática, plural, una discusión que permita un reencuentro entre las élites y la ciudadanía, a través de algo constructivo, ¿no? O sea, que seamos capaces de sentarnos y ponernos de acuerdo
mirarnos juntos. Y sobre las buenas constituciones, yo no soy abogada constitucionalista, entonces no voy a pretender decir cuáles son buenas en términos de contenido. Sobre los procesos, yo creo que hay procesos que me parecen positivos, que han demostrado ser exitosos, incluso en América Latina. Mencionaba a Colombia, me parece que Colombia en el 91 es un proceso constituyente exitoso, lo mismo que fue Bolivia, y insisto, estoy refiriendo al proceso, no al contenido de la Constitución. Creo que son procesos que han logrado generar amplia participación, amplia legitimidad y cambiar un texto constitucional con el acuerdo de las élites y la ciudadanía de manera inclusiva, sin marginar a la oposición, sin imponer una sola visión del país. Me parece que hay ejemplos en nuestra región y recientemente en Túnez también, en Sudáfrica, después de que cayó el apartheid, se hizo un proceso muy participativo, muy amplio, muy legitimado por todos, que me parece que son experiencias interesantes de aprender. Si las constituciones de esos países son las mejores constituciones, no lo sé. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, yo creo que todos estamos muy contentos de haber podido recibir esta exposición con una mirada tan amplia que nos abre un poco el horizonte. Y también estamos muy agradecidos de que las respuestas de Marcela hayan sido tan directas como las preguntas. Muchas gracias. La primera parte de nuestro seminario haremos un pequeño intermedio. Los invitamos a un café que será servido en el espacio contiguo.